pero el ATP solo es para el ensamblaje del esplasiosoma. Es esta parte que está aquí. Para poder encontrar los extremos del intrón se requirió ATP. Para poder juntar este extremo con este extremo se requirió ATP. Y una de las cosas importantes aquí es que probablemente algunas de esas pequeñas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares probablemente estén unidos a la RNA polimerasa fosforilada también. Y que entonces el procesamiento o el splicing que está ocurriendo aquí en realidad no es un proceso que sea post-transcripcional. O sea, no tienes que esperar hasta que acabe la transcripción, sino puede ocurrir al mismo tiempo que se está transcribiendo. Y de hecho eso es lo que está en este video. Lo que vamos a ver aquí básicamente es una transcripción. Aquí va la RNA polimerasa y está transcribiendo esta hebra de DNA. Y aquí cambiamos los colores. Esto que está aquí es el exón y esto verde es el intrón. Entonces vienen las ribonucleoproteínas pequeñas, una reconoce un extremo del intrón, el otro reconoce el otro extremo del intrón, y cuando se unen allí, atraen el resto de la maquinaria del esplasiosoma, que hacen que estos dos extremos se junten. Ahora, una adenina de aquí va a atacar este enlace y se forma una especie de lazo. Ahorita van a ver qué ocurre. Estos son rearreglos sobre el esplasiosoma. Fíjense que van y vienen algunas proteínas que no detallé en el ejemplo. Y aquí se forma la estructura del lazo, pero este no se separa. Después se forma el siguiente corte. Allí, estos dos exones quedan unidos y el intrón se separa con forma de lazo. Una vez que se separó, todo el esplasiosoma se desensambla. Que es lo que había platicado en las diapositivas anteriores. Ahora, en el caso de que ustedes tienen múltiples exones y múltiples intrones, en cada uno de los intrones se van a formar esas estructuras y se va a formar un esplasiosoma en cada uno de ellos para cortar cada uno de los intrones. Esto puede pasar al mismo tiempo en varios intrones o, como les decía, puede pasar cotranscripcionalmente. O sea, al mismo tiempo que se está transcribiendo, se están cortando conforme se van polimerizando la región de los intrones. Y eso es todo para el RNA mensajero. Entonces, acuérdense, modificaciones al RNA mensajero son 3. Adición del K, adición de la cola de polimerinación y corte y empalme de intrones, que son llevados a cabo en la mayoría de los genes que codifican para proteínas por el spliceosoma. Ahora, una cosa importante que tienen que recordar es que no solo los transcritos primarios del RNA ribosomal son modificados, sino también los transcritos primarios de los RNAs ribosomales y RNAs de transferencia. Y esto ocurre porque los RNAs ribosomales por lo general están controlados por el mismo promotor y el transcrito primario que se sintetiza tiene los dos RNAs ribosomales, o sea, dos moléculas que en el ribosoma están independientemente, se sintetizan completos. Entonces, cuando ustedes hacen la transcripción de un RNA ribosomal, lo que tienen es un transcrito primario de este tipo. Esta parte de aquí, que está en verde, es lo que va a formar parte de la unidad pequeña del ribosoma, que ya van ustedes a ver en la próxima semana del curso. Y esta parte que está acá, y este de aquí, forman parte de la subunidad grande del ribosoma. Lo que está en amarillo son regiones que no se requieren y que tienen ustedes que eliminar, solo que en este caso no es un corte y empalme, porque si fuera corte y empalme yo al final tendría que unir este fragmento con este fragmento, o este fragmento con este fragmento. O sea, tendría que tener el corte y luego el empalme. En este caso no ocurre eso. Simplemente hay que procesarlo. Entonces, lo primero que ocurre es que a partir de una molécula o un transcrito primario que tiene la secuencia del RNA ribosomal completa, tiene que haber unas pequeñas partes en donde se modifican algunas de las bases nitrogenadas que forman parte de ese RNA. Las modificaciones que ocurren son estas que están aquí. Metilaciones en posición de esprima, las uridinas se convierten en centuridinas y algunas otras cambian de uridina a dihidrouridina, o sea, eliminan el OH que estaba en posición 2'. Y las marcas que están aquí están más o menos indicando cuáles son las posiciones. No es importante que sepan obviamente cuáles son exactamente las posiciones en las que ocurren, pero sí que ocurren esas modificaciones en el RNA.
Ahora, una vez que tienen todo este transcrito primario, tiene que ocurrir un procesamiento que es básicamente cortar ese transcrito primario en las partes que lo componen. Los sitios en donde se va a cortar este RNA están señalados por estas flechas. Y los números que están indicados aquí indican la enzima que hace esos cortes. Estas diapositivas solo es para señalarles cuál es la diferencia entre las bases que usualmente van a encontrar, o más bien las bases que usualmente son modificadas. Esta es una base uracila. Muchas veces en el RNA pueden encontrar tiouridines, y eso significa que este oxígeno se sustituyó por un azufre. Pueden encontrar dihidrouridinas, y eso significa que este doble enlace se rompió y se le pegaron estos dos hidrógenos aquí. O pueden encontrar pseudouridinas. Acuérdense que usualmente las ribosas se unen en esta posición y en la pseudouridina pasan a esta posición. Hay una serie de modificaciones extras que pueden ocurrir en los RNAs. Pero bueno, la parte importante aquí es, una vez que le hicieron todas esas modificaciones, hay que hacer estos cortes específicos en esta secuencia de RNA. El 1, por ejemplo, nos dice que quien corta esas secuencias es una RNasa 3, el 2 es una RNasa P y el 3 es la RNasa E. O sea, hay enzimas específicas para hacer cada uno de esos cortes, y la única diferencia aquí es que el corte que ocurre en 2, o sea, este corte que está aquí, quien lo realiza es un RNA, o una ribosima que tiene una RNA, y quien tiene la función catalítica es precisamente una RNA, por lo tanto es una ribosima. Una vez que lo cortaron, todavía les quedan ya como fragmentos de estos RNAs que cada uno tiene que ser ensamblado, pero fíjense que todavía tiene alguna parte o partes de la región amarilla, y estos tienen que ser todavía procesados por unas nucleasas, o sea, alguien que se encarga de cortar nucleótidos, corta estas regiones, o más bien no alguien, una enzima que corta nucleótidos, y entonces obtienen el RNA amarillo. Y la misma cosa ocurre exactamente para eucariontes, solo en este caso que estaba exponiéndoles acá, estoy hablando de procariontes, y acuérdense, la transcripción en procariontes ocurre en el citoplasma, la modificación de todos los RNAs ribosomales, en este caso, ocurren en el citoplasma. En el caso de los eucariontes es distinto, porque acuérdense que todo esto tiene que ocurrir en el núcleo. Entonces, se transcribe el RNA y se ensambla en una cosa lo que le llaman el prerribosoma, y esto ocurre en una estructura del núcleo al que le llamamos el nucleolo, y está ayudado por unos RNAs pequeños nucleolares. Esto de SNO es Small Nucleolar Ribonucleoprotein. Y estas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares son las que ayudan a identificar cuáles son las regiones del RNA ribosomal que tienen que modificarse, y estas líneas de colores que están aquí son las modificaciones que ocurrieron en esta molécula de RNA gigante. Después de eso, igual que en procariontes, vienen cortes en las secuencias amarillas, y eso nos va llevando a seccionar el RNA ribosomal, que sería sintetizado como una sola molécula, en dos partes, cada una de las cuales va a formar parte, esta de la subunidad pequeña del ribosoma, esta de la subunidad grande del ribosoma. ¿Notas aquí? La transcripción de los RNA ribosomales en eucariontes está acoplada a la modificación y ensamblaje del ribosoma. Todo este proceso ocurre en el nucleótido, y SNO-RNP es ribonucleoproteínas pequeñas nucleolares, porque tienen un RNA pequeño nucleolar. Una vez que hicieron los cortes, siguen habiendo procesamientos en los que vas eliminando toda la parte amarilla, como por pasos, y al final lo que obtienes son ribosomas maduros. Esto que está aquí es lo que va a formar la subunidad pequeña del ribosoma, y es expulsada del núcleo a través de los poros nucleares. Esto que está aquí, esta línea, lo que está representando es la membrana nuclear. A través de los poros sale la subunidad pequeña del ribosoma, a través de este otro poro sale la subunidad grande del ribosoma, y para que funcionen como ribosoma tienen que estar juntos, y los dos en el citosoma. Para que se den una idea de cuán complejo es esto, en levaduras, que es un eucarionte unicelular, se requieren prácticamente 100 proteínas no ribosomales
70 RNAs nucleolares pequeños y 78 proteínas ribosomales solo para ensamblar el ribosomo. Y eso es todo para RNAs ribosomales. Para RNAs de transferencia sucede una cosa parecida. O sea, el RNA de transferencia se sintetiza como un transcrito primario y tiene que sufrir una serie de modificaciones a lo largo de, o una maduración del RNA hasta llegar al RNA que está maduro y que ya puede funcionar para la traducción, que es una cosa que vamos a ver en esta semana. Básicamente lo que hay que hacer es eliminar estas partes que están en amarillo, aquí, y modificar algunas bases, que son estas que están en rosa, en este RNA, y aparte añadir una secuencia característica al final de todos los tRNAs que funcionan en la traducción.